Hola, bienvenidos al día 205 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Saber quién eres. Hasta que no me pasó, no habría creído que fuera posible, pero en el instante en que lo vi, experimenté un amor abrumador. Aquel pequeño bebé que para los demás se parecía a cualquier otro bebé, era mi hijo. El momento en que un padre ve a su propio hijo es inolvidable. El amor que un padre siente por un niño es casi indescriptible. Y esta es la analogía que Dios usa para su amor por ti. El amor que tiene por ti es aún mayor que el de los padres hacia sus propios hijos. Saber quién eres tendrá un gran impacto en tu vida. Debes saber que eres un hijo profundamente amado de Dios. Esta tiene que ser la base de tu confianza, tu seguridad y tu esperanza. Proverbios 17:25 al 18:6. Vamos a leerlo. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. No está bien castigar al inocente ni azotar por su rectitud a gente honorable. El que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Proverbios 18. El egoísta busca su propio bien. Contra todo sano juicio inicia un pleito. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. Con la maldad viene el desprecio y con la vergüenza llega la deshonra. Las palabras del hombre son aguas profundas, arroyo de aguas vivas, fuente de sabiduría. No está bien favorecer al malvado y dejar de lado los derechos del justo. Los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Dice el comentario. Los hijos sabios. La Biblia tiene mucha información sobre la crianza de los hijos y la relación entre los padres y sus hijos. El amor que los padres tienen por sus hijos es instintivo y poderoso. Los padres buenos quieren lo mejor para sus hijos. Los niños tienen una gran capacidad para traer alegría a sus padres, pero por supuesto también pueden causar dolor. El hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. El escritor continúa ampliando la diferencia entre el necio y el sabio en diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, el necio tan solo hace alarde de su propia opinión, mientras que los sabios usan las palabras con moderación. En realidad, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Como dijo el historiador estadounidense Will Durant, una de las lecciones de la historia es que nada es a menudo una cosa buena que hacer y siempre es una cosa inteligente que decir. El autor aborda otras características de los sabios, la amistad, la escucha y la justicia. Oramos, Señor, ayúdanos a ser hijos sabios, complaciéndote en la forma en que vivimos. El Romanos 8 del 1 al 17, vamos a leerlo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su Hijo, a su propio Hijo, en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia.
Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la carne. Déjenme subrayar esto. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dice el comentario: los hijos de Dios. ¿Cómo te ves a ti mismo en la relación con Dios? ¿Vas por la vida sintiéndote siempre al menos un poco culpable? ¿Vives bajo una nube de gran oscuridad? Así no es como tenemos que vivir como cristianos. Eres un hijo de Dios, profundamente amado, aceptado y fortalecido por su amor incondicional. Él quiere que disfrutes la liberación de la culpabilidad y la condenación, así como que experimentes una relación de intimidad con Él, más cercana aún que la mejor relación de padre e hijo. Tu pasado es liquidado en el momento en que recibes a Jesús y recibes el perdón completo. La barrera entre tú y Dios se remueve. Pablo escribe que ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Somos liberados de la ley del pecado y de la muerte. Aunque la ley era buena, era importante para salvarnos debido a nuestra naturaleza pecaminosa, así que Dios envió a Jesús a morir por nosotros como una ofrenda por el pecado. Jesús limpió todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora, en el presente, puedes disfrutar de la vida en el Espíritu. Ya no vives según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. El Espíritu Santo te lleva a dejar de fijar tu mente en lo que desea esa naturaleza pecaminosa y a poner más bien tu mente en los deseos del Espíritu. Esto conduce a vida y paz. Pablo no está diciendo que serás perfecto, sino que en palabras de The Message, aunque aún experimentes todas las limitaciones del pecado, experimentarás la vida al estilo de Dios. Esto es posible porque ahora mismo el Espíritu de Dios vive en ti. Además, puedes esperar la futura resurrección de tu cuerpo. El mismo Espíritu Santo que vivió en Jesús y lo resucitó de los muertos ahora habita en ti. Por lo tanto, tu cuerpo, al igual que el de Jesús, se levantará. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. El derecho a ser hijos de Dios, Juan 1:12. Le es dado a aquellos que reciben a Jesús y creen en su nombre. Te conviertes en un hijo de Dios no por nacimiento físico, sino por haber nacido de nuevo por el Espíritu. Si la carta a los romanos fuera el Himalaya del Nuevo Testamento, entonces Romanos capítulo 8 sería su monte Everest y su cumbre serían esos versículos donde Pablo describe cómo los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Romanos 8 del 14 al 17. Un estatus más alto. No hay un estatus más alto que ser hijo de Dios. Bajo derecho romano, si un adulto quería un heredero, podía elegir uno de los hijos o adoptar un hijo que tomaría su nombre. Dios tiene solamente un hijo engendrado, Jesús, pero tiene muchos hijos e hijas adoptados. Ha sido adoptado en la familia de Dios. No hay un estatus en el mundo que se compare con el privilegio de ser hijo del Creador del universo. Mayor intimidad. Tienes la más cercana intimidad posible con Dios. Pablo afirma que por el Espíritu clamamos Abba, Padre. Esta palabra aramea bien pudo ser la primera palabra que Pablo pronunció y quizá la forma en que se dirigía a su Padre terrenal. Jesús usaba Abba para hablarle a Dios de una manera única. Expresa tanto un profundo respeto como una profunda intimidad y quizá el mejor significado es papi o papá. En muchos lugares de Oriente Medio sigue siendo la primera palabra que se enseña a los niños. Como hijo de Dios, ya no eres esclavo del miedo, sino hijo adoptivo de Dios. Puedes disfrutar de las más cercana puedes disfrutar de la
de la más cercana de las intimidades posibles con tu Padre en el cielo. Una experiencia más profunda. El Espíritu te da la experiencia más profunda que es posible de Dios. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Así como quiero que mis hijos conozcan y experimenten mi amor por ellos y mi relación con ellos, Dios quiere que sus hijos estén seguros de su amor y de esa relación. El Espíritu de Dios toca nuestros espíritus y confirma quiénes somos en realidad. Mayor seguridad. Ser un hijo o hija de Dios es la mayor seguridad. Porque si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, según el derecho romano. Un hijo adoptado adquiría la herencia de pleno derecho. Como hijos de Dios somos herederos. La única diferencia es que heredamos no a la muerte de nuestro Padre, sino no a la muerte de nuestro Padre, sino en el momento de nuestra propia muerte. Disfrutarás de una eternidad de amor con Jesús y sabemos que vamos a conseguir lo que viene a nosotros, una increíble herencia. Pablo añade, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. En la vida cristiana, la gloria viene a través del sufrimiento. Pasamos exactamente por lo que Cristo pasa. Si pasamos por los tiempos difíciles como Él, entonces ciertamente vamos a pasar los buenos tiempos con Él. Los cristianos se identifican con Cristo o con Jesucristo. Eso significa que hoy en día, para muchos cristianos, pasar por una dura persecución. Tendrás que afrontar algún tipo de oposición, pero tu herencia como hijo de Dios supera todas estas penalidades. Oramos, Abba Padre, te doy gracias por el increíble privilegio de ser tu hijo. Gracias porque tu espíritu que vive dentro de mí le testifica a mi espíritu que soy tu hijo. Gracias por mi futuro, porque soy tu heredero y coheredero con Cristo. Oseas 8:1 al 9:17. Vamos a leerlo. Pon la trompeta sobre tus labios. Un águila se cierne sobre la casa del Señor. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Israel clama a mí. Dios nuestro, te conocemos. Pero Israel ha rechazado el bien, así que un enemigo lo perseguirá. Establecen reyes sin mi consentimiento y escogen príncipes sin mi aprobación. Con su plata y con su oro se hacen ídolos para su propia destrucción. Samaria arroja el becerro que tienes por ídolo. Contra ustedes se ha encendido mi ira. ¿Hasta cuándo serán incapaces de purificarse? Ese becerro procede de Israel. Es obra de un escultor, no es Dios. Ese becerro de Samaria será hecho pedazos. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. El tallo no tiene espiga y no producirá harina. Si acaso llegara a producirla, se la tragarían los extranjeros, pues a Israel se le han tragado y hoy es de poca estima entre las naciones, porque ellos subieron a Asiria, se apartaron como asno salvaje, y Efraín se ha vendido a sus amantes. Aunque se haya vendido a las naciones, ahora los reuniré. Comenzarán a angustiarse bajo la opresión del Rey poderoso. Efraín multiplicó sus altares para ofrendas por el pecado, y esos altares se convirtieron en lugares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley, pero las tuvieron como cosa extraña. Me han ofrecido sacrificios y ofrendas, y se han comido la carne. Pero el Señor no se agrada con ellos. Ahora voy a recordar sus maldades y castigaré sus pecados, y tendrán que regresar a Egipto. Israel se olvidó de su hacedor y se edificó palacios. Judá multiplicó las ciudades amuralladas, pero yo enviaré fuego sobre sus ciudades y consumirá sus fortalezas. Oseas capítulo 9. No te alegres, Israel, no hagas fiesta como las otras naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. El vino nuevo les faltará. No habitarán en la tierra del Señor. Efraín regresará a Egipto y comerá alimentos impuros en Asiria. No ofrecerán al Señor ofrendas líquidas de vino, ni les serán gratos sus sacrificios. Tales sacrificios serán para ellos como pan de lágrimas. Quienes lo coman quedarán impuros. Esa comida será para ellos mismos, pero no entrará en la cena del Señor.
¿Qué harán ustedes en el día de festividad, en el día de la fiesta del Señor? Aunque escapen de la destrucción, los recogerá Egipto y los enterrará Menfis. Sus tesoros de plata se llenarán de ortigas y los espinos invadirán sus tiendas de campaña. Han llegado los días del castigo, han llegado los días de la retribución. Que lo sepa Israel. Es tan grande tu maldad y tan intensa tu hostilidad, que el profeta se le tiene por necio y al hombre inspirado por loco. El profeta, junto con mi Dios, es el centinela de Efraín, pero enfrenta trampas de todos sus caminos y hostilidad de la casa de su Dios. Han llegado al colmo de la corrupción, como en los días de Gibeá. Pero Dios se acordará de sus maldades y los castigará por sus pecados. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Cuando vi a sus antepasados fue como ver los primeros frutos de la higuera. Pero ellos se fueron a Baal peor y se entregaron a la vergüenza. Se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El esplendor de Efraín saldrá volando como un ave. No habrá más concepción, ni embarazo, ni nacimiento. Y aun cuando vean crecer a sus hijos, yo los arrebataré hasta que no quede ninguno. Ay de ellos cuando los abandone. He visto a Efraín y a Tiro plantados en un lugar agradable, pero Efraín entregará sus hijos al verdugo. Dales, Señor, ¿qué les darás? Dales vientres que aborten y pechos resecos. Toda su maldad comenzó en Gilgal. Ahora comencé a aborrecerlos. Por causa de sus maldades los expulsaré de mi casa. No los amaré más, pues todos sus líderes son rebeldes. Efraín se ha marchitado, su raíz se secó y no produce fruto. Aunque llegue a tener hijos, mataré el precioso fruto de su vientre. Como no lo obedecieron, mi Dios los rechazará. Andarán errantes entre las naciones. Dice el comentario. Los hijos fieles. Dios te ama, quiere que aproveches al máximo tu vida y no quiere que la desperdicies. Te pide, como le pidió a su pueblo en el Antiguo Testamento, que no malgastes tu vida. Desperdicias tu vida cuando has sido infiel a tu Dios. Como hemos visto, Oseas usa una analogía del esposo y esposa para la relación de Israel con Dios. Pero para continuar, usa la analogía padre e hijo. Desde que Israel era niño, yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo. Vemos cómo a Dios se le rompe el corazón por la infidelidad de su vástago. Han quebrantado mi pacto y se han rebelado contra mi ley, sin purificarse. Sembraron vientos y cosecharán tempestades. Israel se olvidó de su Hacedor. Le han sido infieles a tu Dios. Dios anhela que su pueblo le sea fiel y como resultado viva la vida en plenitud. Tenemos el inmenso privilegio de vivir en la era del Espíritu. Dios ha enviado su Espíritu para vivir en tu corazón, para permitirte vivir fielmente de acuerdo con el Espíritu. Romanos 8:5. Oramos. Señor, gracias porque soy tu amado Hijo. Ayúdame a ser un hijo sabio y fiel. Pipa añade sobre Proverbios 17:28. Hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Trato de practicar esto cuando estoy en compañía de gente ante la que me siento acomplejada. Hasta aquí llega el devocional de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para orar y meditar de manera personal. Te animo a hacerlo. Y también puedes compartir este devocional con alguien que consideres que le puede ser de bendición. Que tengas un excelente día y Dios te bendiga.